Quiero que retomemos hoy el estudio que hemos venido desarrollando, bueno, que comencé hace unos domingos atrás, el estudio de la carta a Filemón. ¿Se acuerdan de Filemón? ¿Se acuerdan del hermano Filemón? Bueno, ese hermano Filemón tiene hasta un nombre bien interesante para que le ponga a alguno de sus hijos, los que todavía no tienen hijos o todavía están pensando tener más. Filemón se llama, significa el amado, el afectuoso. Bonito nombre. Yo sé que en castellano a algunos no les gustan esos nombres como raros, pero cuando tiene un significado, y en este caso bíblico, es muy especial. En su momento les dije que sobre este personaje, Filemón, hay una muy buena enseñanza en esta carta cortica, de que 25 versículos. Y el contexto, ¿se acuerdan de que Pablo preso? Esta es una de las cartas del apóstol Pablo desde la cárcel, y allá en sus correrías ministeriales mucha gente se convirtió al Señor, entre esa un esclavo llamado Onésimo. Como debe ser, y como seguro ha pasado en tu vida, cuando uno reconoce sus pecados, su ineptitud, su insuficiencia, su incapacidad, que sin Dios no somos ni podemos ni tenemos nada, y cuando llegamos iluminados por el Santo Espíritu de Dios a reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, irremisiblemente tiene que haber un cambio, una transformación de vida. Y si lo que antes eras, ya no eres. Y de donde venías tienes que cambiar el rumbo. Y eso pasó con Onésimo. Onésimo ya no era un ladrón, ya no era un mentiroso, no sabemos qué fue lo que le quitó Onésimo a Filemón, pero lo perjudicó. Aquí lo vemos en el desarrollo de la carta. Le afectó. Usted también seguramente fue un ladrón. Levante la mano los que han sido ladrones. Hermanos, vamos a decir que usted alguna vez no le tomó siquiera una moneda de 50 a su papá. Penosamente yo lo hice y me gané una juguetera por eso. Filemón era un hermano posiblemente de la iglesia de Colosas, acomodado, parece que muy buena clase social, o al menos económicamente pudiente. Era uno de los líderes en la iglesia en Colosas, por supuesto creyente en Jesucristo también, porque en él también vamos a ver unas cualidades bien especiales, que es la que tenemos que resaltar, más las que el apóstol Pablo agrega también, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista cristiano, sociológico, y desde el punto de vista de la justicia que Pablo presenta en esta carta. Y ahí vamos mirando esos matices interesantes que tiene la carta. Este Onésimo entregó su vida a Cristo. El Espíritu Santo de Dios, como es típico, cambia, transforma, renueva, hace nueva la vida del ser humano. Y Onésimo dice a Pablo que seguramente le comentó que él había venido como esclavo de Colosas, de un tal Filemón, y le tomé o le dañé, le robé, no sabemos qué exactamente. Y Onésimo, apenado, avergonzado, el Espíritu Santo de Dios a través de la Escritura, seguramente con la palabra bien presentada, sin acusaciones, sin críticas, sin juicios, de Pablo hacia el nuevo creyente. Onésimo reconoce que esto tiene que enmendarse, esto tiene que cambiar, porque ofendió, dañó, a un hermano. Y así que Pablo le retorna a Onésimo a su amo inicial, Filemón. En esa época había la esclavitud, todavía había la esclavitud, y era necesario retornar, porque eso es correcto. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que Él empieza a cambiar poco a poco, no de manera súbita, el Señor lo hace de manera como Él lo sabe hacer, y era necesario que había que restituir, restaurar, corregir, volver a las cosas correctas. Y así fue que Pablo le escribe a su hijo también en la fe, Filemón, y le escribe esta carta maravillosa de la cual estamos aprendiendo y hemos visto desde hace unos domingos atrás. Hoy nos vamos a basar entre los versículos 4 al 7. Busquen por favor Filemón un solo capítulo, versículos 4 al 7. Y vamos a ver que la intercesión se basa en el testimonio personal. Quiero decir lo siguiente: el amor es la clave para interceder por los hermanos. Acuérdense que es el tema que estamos manejando, ¿verdad? Y lo primero que dije en su momento es que la intercesión se hace desde el saludo inicial de la carta, ¿verdad? Vimos en su momento que
El saludo se presenta a través de los autores, Pablo, y Pablo involucra a Timoteo, pero el amanuense directo es Pablo. Presenta a sus destinatarios, en este caso Filemón, y en parte la iglesia que se reunía allí en Colosas, posiblemente en su casa. Y dice que desea saludos como gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy miramos entre los versículos 4 a 7 que esa intercesión que Pablo hace a Filemón a favor de Onésimo también se basa en un testimonio personal. ¿De quién? Vamos a leer, por favor. ¿Ya están ahí? Doy gracias a mi Dios, dice el Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo, miren eso por favor, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hoy vamos a tocar solo esos 4 versículos. El próximo domingo vengan otra vez y el maestro que viene el próximo domingo nos va a desarrollar los versículos siguientes. Entonces, bien, lo importante que es conocer las personas, lo importante que es conocer la vida, la calidad moral, espiritual, social, familiar, en todos los órdenes, todo eso se sintetiza en la palabra testimonio. Para nosotros los cristianos evangélicos es muy común escuchar esa palabra, testimonio. Es decir, la evidencia práctica de cómo somos en lo privado, en lo público, en la casa, en la reunión de la comunidad de fe, en todas partes debemos tener un excelente testimonio. Y ese testimonio se traduce en la manera como pensamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, etcétera. Cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, etcétera. Pues bien, el mismo apóstol Pablo, conociendo a Filemón, intercede a favor de el Onésimo, apelando al buen testimonio de Filemón, que al escuchar o al leer esta carta, seguro él iba a responder conforme a esa realidad testimonial o de vida de Filemón. Y destaca 2 elementos, como ustedes seguramente ya lo han detectado en el trozo que hemos leído. Primero, esta intercesión se basa en el testimonio mostrado por el amor de Filemón. Versículo 4, 5 y también aparece nuevamente en el 7. Y es interesante que dice el apóstol Pablo que este amor de Filemón hacia el Señor produce acciones de gracias. Por eso dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Y por qué? ¿Por qué razones da Pablo? ¿Por qué motivos? ¿Por qué causa da Pablo gracias a Dios y se acuerda de Filemón haciendo memoria de él en sus oraciones? Por lo que aparece en el versículo 5. Porque oigo de tu amor. Qué bendición que alguien se acuerde de nosotros por lo bueno. Y nos hable con otras personas por allá, quién sabe en qué lugar, en qué pueblo, caserío, vereda. Me acuerdo del hermano fulano, de la hermana sultana, porque esa era una mujer de oración, porque ese era un hombre que ama al Señor, que ama a la iglesia, etcétera. Pero ¿qué tal si el testimonio es contrario, negativo, doloroso, triste, penoso, vergonzoso? Pues no es así en este caso. Por eso es un buen referente en nuestra vida cristiana el amor, en este caso de Filemón. Y el apóstol recurre a eso y lo exalta en su amado hermano Filemón, porque oigo de tu amor, por eso doy gracias. Por lo tanto, este es un amor que produce oraciones y acciones de gracias al Señor. Ese es el amor que viene, por supuesto, de parte de Dios. Y sabe que la palabra que aparece allí, que porque oigo de tu amor, no es el fileo que hemos escuchado, que es el amor o un enfoque del amor amistoso, de compañerismo, de afabilidad, aunque Filemón era eso, afable. Aquí la palabra amor que se presenta en el texto es el agapao. ¿Lo han escuchado? No agazapao, eso es otras cosas. Agapao, es decir, el amor
en su máxima expresión como el amor de Dios. Cuando habla del amor de Dios y del amor de Jesús, utiliza muy comúnmente el verbo agapao, es decir, ese amor ideal, genuino, incondicional, perfecto. Y esa clase de amor está resaltando Pablo en Filemón. Y eso da acciones de gracias. Eso produce en Pablo orar y dar gracias a Dios por la vida de Filemón. Y no solamente por la vida de Filemón, sino también por la vida de la iglesia. Es un amor que se tiene en el Señor y que se tiene a favor de la iglesia. Dice el texto, porque oigo del amor y de la fe, después hablaremos de la fe, que tienes hacia el Señor Jesús. Filemón amaba con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, como es el primer mandamiento que enseñó Jesús, amaba al Padre Celestial. Por eso ese era un hermano de muy buen testimonio. Por eso ante ese hermano se podía interceder a favor de otros, porque Pablo sabía por el Espíritu Santo de Dios que ese hombre iba a responder con ese amor que le tenía a Jesús. Ahora debía profesárselo a su esclavo Onésimo. ¿Tienes el amor de Dios? ¿Ya has sido objeto o sujeto del amor de Dios? Dios te ama. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dios te ama. Y con el amor, que no hay amor en esta tierra sino el de Dios. El amor eterno, el amor perfecto, purísimo, santísimo. Ese amor que transforma y que cambió la vida de Pablo, la vida de Onésimo, como la vida de Filemón y seguramente también tu vida. Cuidado con pasiones humanas, cuidado con presuposiciones o predisposiciones emocionales creyendo que es amor. Vamos a la fuente inagotable del amor verdadero y único, el amor de Dios. Si algún día tienes deficiencia, crees de amor hacia Él, pídeselo. Hacia tu pareja, pídele a Dios. Hacia tus hijos, hacia los hermanos, hacia quien sea. Si eres un verdadero creyente en Jesucristo, dice Romanos 5:5, ¿cómo dice? Que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que un verdadero creyente, un varón y una mujer nacidos de Dios por la obra del Espíritu Santo, tiene el amor de Dios. Es decir, tú y yo podemos amar como Dios ama. Porque Dios ha derramado, ha vertido su amor cuando nos dio su Espíritu Santo. Es un paquete inmenso de bendiciones que vino como consecuencia del advenimiento del Espíritu Santo a nuestras vidas cuando creímos de todo corazón que Jesucristo era y es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces, si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú eres una creyente en Jesucristo, puedes amar como Dios ama. Porque tienes el Espíritu Santo de Dios. Ahora, pastor, ¿por qué no estoy amando como Dios ama? Esa es otra pregunta. Yo no siento que estoy amando como Dios ama. Sí puedes amar, sencillamente usted decide no amar. Porque el amor no es una emoción, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. El amor es un acto de la voluntad. Por lo tanto, decide amar. Empieza a amar. Determina amar. Porque estás lleno del amor de Dios. No tengas más temor. Porque en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que dile, Señor, confieso que he sido un rebelde, que he sido una rebelde, una desobediente al no decidir amar a no sé quién o a ti mismo. Dios quiere que ames a Él primero sobre todas las cosas y también a tu prójimo como a todos, comenzando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la iglesia, con la comunidad en general. Este Filemón lo tenía claro. Y como evidencia de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, del amor de Dios en su vida, así se conocía como un hombre que amaba. Por eso se llamaba Filemón. ¿Cómo te llamas?
No sé si tu nombre quiere decir algo bonito, no sé, eso ahorita no importa. Pero ahora sobre todas las cosas, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Quién eres? No importa que te llames Luis, Josefina, Flor, Alicia, Javier, José Manuel. ¿Sabe qué somos ahora? Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos creyentes en Jesucristo. Aunque nuestro nombre no tenga un significado práctico y especial como el de Filemón, pero tú eres ahora un hijo de Dios como lo fue Filemón, también con el amor de Dios. Así que por eso Pablo intercede a favor de Filemón, porque sabía que él tenía un testimonio mostrado por el amor. Y ese amor produce oraciones de gratitud al Señor y un amor que se tiene al Señor Jesús y a su iglesia. El versículo 5 así lo resalta, ¿no? El amor que tienes en Jesús y para con todos los santos. No hay lugar a hacer acepción de personas en cuanto tienes que decidir amar. ¿Quién te cae mal aquí en la iglesia? A ver, levante la mano. ¿Quién te cae mal? A ver. A mí me cae mal, por ejemplo, no vino. No me cae mal nadie, por supuesto. No sé si yo le caiga mal a alguien. Ore por mí, por favor. No puedes hacer excepción para derramar o para otorgar y conceder y amar a todos. Dice el modelo del testimonio de Filemón, para con el Señor Jesús y con todos los santos. Es decir, con todos los nacidos de nuevo, con todos los que Dios ha santificado por la obra de la palabra y el poder del Espíritu Santo, es decir, la iglesia del Señor. Yo debo amarte, tú me debes amar, no importa que no hablemos, no pensemos, no opinemos, igual. No importa que en un momento dado te pueda ofender, como en el caso de Onésimo con Filemón, no importa lo que te haya podido quitar, no importa que en un momento dado yo reaccione de manera tal que no te parezca bien y a eso genere una barrera entre nosotros, ojalá que no. No importa que no seas de la iglesia Alianza La Soledad, somos una sola iglesia en Cristo, por lo tanto te debo amar, me debes amar, nos debemos amar la iglesia de Cristo. No lo hacemos así, ¿verdad? Vamos a admitirlo. Bueno, vamos a empezar a hacerlo. Filemón es un buen modelo para esto. Onésimo le ha defraudado, Onésimo le ha quitado algo, le ha robado, no sabemos qué, pero ahora tiene la muy buena oportunidad de aplicar el amor que tiene para con todos los santos. Amor que produce gozo y consolación en los hermanos, dice el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Miren eso. El amor produce gratitud. El amor se profesa al Señor y a la iglesia. ¿Ah? Y el amor produce gozo y consolación en los demás. Cuando amamos, como Dios ama, ágapemente, consolamos y producimos gozo en los que nos rodean, porque les hacemos bien y no mal. El que no ama, el que está resentido, el que está enojado, y si hay alguien aquí que odia, no debes odiar a nadie. Si eres un creyente de Jesucristo, no odia. Porque el que odia no tiene vida permanente en sí mismo. Ojo con eso, dice San Juan capítulo 3. Un creyente verdadero no odia, no puede odiar a su hermano. Dice que es un homicida. Por lo tanto, si tienes el amor de Dios, no puede caber el odio en tu corazón. Pudiera haber resentimientos, pudiera haber enojos e iras y demás, pero tienes que sacar eso pronto y empezar a amar, porque puedes amarlo a quien te ha defraudado. Y Pablo le dice a Filemón que debía hacerlo con Onésimo. Seguramente lo iba a hacer porque eso caracterizaba a Filemón. Dice que su amor produce consolación. Qué hermoso eso, ¿verdad? Que producto de que nos amemos, nos consolemos. No nos acusemos, no nos golpeemos, no nos acusemos, no nos chismeemos dañándole la vida al otro, sino que nos consolemos y que nos demos, que produzca gozo esa buena relación basada en el amor. Esto estaba pasando con la vida de este gran hombre Filemón. ¿Se dan cuenta que es un buen modelo para seguir, para aprender? Por eso estamos estudiando esta carta, porque me pareció útil para hacer esos cambios necesarios en nuestras vidas. Así que esta intercesión se basa en ese testimonio del amor de Filemón.
Y un segundo aspecto que quiero resaltar aquí, como ya ustedes lo han leído, esta intercesión de Pablo a Filemón a favor de Onésimo, primero se basa en el amor de Onésimo en el Señor y para con todos los santos. Ya hemos desarrollado eso. Y también se basa en el testimonio mostrado por y la iglesia guardó silencio. Por la fe, ¿verdad? Dice el texto: doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe. Es decir, Onésimo no solo era un hermano de amor, sino era un hermano de fe. De un hermano de fe. Oigo de la fe que tienes también hacia el Señor y para con todos los santos. Es decir, ahora ese testimonio mostrado por la fe se expresaba inicialmente hasta el Señor Jesús, inicialmente hacia el Señor Jesús. Es decir, Filemón era un hermano que creía en Jesús, dependía de Jesús, confiaba en Jesús, no en sus propiedades. No sabemos cuánta propiedad tenía Filemón, no sabía qué casa tenía Filemón, qué poder social y económico tenía Filemón, pero él confiaba era en el Señor de esas propiedades, quien le había concedido esas propiedades. Era un hombre de fe y la comunidad lo conocía porque era un hombre que confiaba en el Señor. Aún en medio de cualquier adversidad, seguramente eso es un buen testimonio. ¿Qué pasa contigo cuando arrecia cierta prueba de salud? ¿Qué pasa contigo cuando arrecia cierta situación económica desfavorable? ¿Qué pasa contigo cuando vienen a cortarte servicios públicos y no tienes cómo responder? En fin, ¿qué pasa contigo cuando la adversidad toca nuestra casa? Todos hemos sido objeto de eso, ¿verdad? Respondemos con diligencia, por supuesto, buscando cómo solucionar eso, pero también decidiendo creer en el Señor, porque la fe también es una decisión. Es un acto de la voluntad. La fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, la fe también es una obra del Espíritu Santo que nos lleva a decidir, confiar, depender, sujetarnos del Dios eterno y de Jesucristo su Hijo. La fe, como el amor, es un fruto del Espíritu Santo, no es una emoción, porque las emociones son inestables, las emociones van y vienen. Las emociones son como el peso, como el bolívar, como el dólar, como las monedas, como la sociedad, como los gobiernos, como los presidentes, como esta filosofía del mundo, muy relativa, va y viene, está y baja. En cambio, la fe y el amor que viene de Dios es permanente, porque Él nos las ha dado para siempre por la presencia de su Espíritu Santo. Filemón también confiaba en la iglesia. No solo en el Señor Dios, y no solo en el Señor Jesucristo, sino confiaba en la iglesia. ¿De qué manera? El versículo que continuaba va a decirlo cómo, ahorita lo voy a explicar. Filemón estaba en una comunidad de fe en Colosas y interactuaba, se relacionaba, participaba, como dice el texto que continúa. Es decir, tenía una muy buena relación con los hermanos y confiaba en los hermanos. Esa fe en Cristo también la expresaba delante de los hermanos. Respetaba, amaba, creía que los hermanos tenían sus capacidades, potencialidades y virtudes y demás. El texto que continúa dice: y de la fe que tienes hacia los santos, la última parte del 5, dice el 6, para que la participación de tu fe sea eficaz. La palabra participación que aparece ahí es interesante. ¿Han escuchado alguna vez la palabra coinonía, verdad? Bueno, bien, la palabra participación que aparece ahí es eso, coinonía, que quiere decir la comunión, quiere decir la relación estrecha con los hermanos, quiere decir que él y la iglesia y los hermanos tenían intereses comunes de fe. Por eso habla de participación, es decir, de comunión, de interacción íntima, cercana. Eso caracterizaba a Filemón también. Por eso era un hermano de buen testimonio y por eso Pablo intercede a él, porque sabe que Filemón va a proceder conforme al carácter de amor y de fe que le eran propios. ¿Cómo es usted en la relación con la iglesia, con los hermanos?
¿Es usted de los que piensa que no me necesita? ¿Es usted de los que piensa que no necesitas a tu hermano que está contigo hoy y a tu lado, o los que no vinieron hoy? ¿Es usted de los que piensa que usted sola y solo puede vivir la vida de la iglesia, la vida cristiana? ¿Es usted de esos, de esas? Está equivocado, mi querido hermano. Estás equivocada, mi hermana. Tú me necesitas y necesitas a la iglesia, y yo también. Y yo también te necesito. Necesito de tu ayuda, necesito de tus oraciones, necesito de tus consejos, necesito de tus amonestaciones, de tus reprensiones si fuera del caso. Necesito también que creas en mí, en lo que el Espíritu Santo de Dios viene haciendo en mi vida, como yo debo confiar en ustedes, no solo en el liderazgo, sino en toda la iglesia, en cada uno de los que ofician algún ministerio en la iglesia, en los que llegan, que ha sido el Señor que los ha traído. Tengo que creer en eso. Y en función de esto, entonces, expresarles el amor que Cristo ha derramado en cada uno de nosotros y en mí hacia ustedes. Por lo tanto, hermanos, esa participación es clave. Necesitamos no aislarnos, sino integrarnos, unirnos, tener comunión. El diablo quiere separarnos, aislarnos. Tú sola puedes. No vayas. No vayas. Lee la Biblia en la casa. Ora en tu casa. ¿Quién dijo que tienes que ir, estar metido todos los domingos en la iglesia? ¿Quién dijo que tienes que ir al tiempo de oración? ¿Quién dijo que tienes que ir al retiro? Tú sola puedes. Claro, dedíquese a su trabajo, porque el pastor ni la iglesia le van a dar comida a usted. El diablo lo hace. Entonces, por eso ciertos desánimos. ¿Viste cómo te miró la hermana? Ni siquiera te saludó. ¿Viste cómo te miró el pastor? Ni siquiera hace tanto tiempo, ni siquiera te ha saludado. Y comienza ese ambiente espiritual hostil que nos hace separarnos, disgregarnos y no participar, no generar la comunión, la coinonía. Pues bien, eso no ocurría en Filemón. Por eso es un buen ejemplo para nosotros en esta mañana. No importa la vida que hayas llevado, Dios te ama. Ven a Jesús. Él quiere cambiarte, transformarte y hacerte parte de la familia suya. Eso somos, una familia. Por eso es lo que debemos propender, orar, insistir, trabajar, perdonar, por guardar esa cohesión espiritual que debe caracterizar a la iglesia del Señor. Filemón aportaba con su amor y ahora con su fe. Y dice, para que la participación, es decir, los intereses comunes de tu fe en Cristo, que también la iglesia tienen intereses comunes. Participan juntamente con la misma fe. Tu fe que te salvó y me salvó a mí también. El Espíritu Santo que produjo fe en ti para creer en Cristo como Señor, también lo produjo en mí. Eso es, tenemos una común fe. Vamos a jalonar hacia lo mismo, ¿qué? La gloria de Dios y la edificación de la iglesia y la evangelización de la comunidad que nos rodea o donde Dios nos haya puesto como siervos, como hermanos, como ministros. Eso es común, participación de la fe. No buscar nuestros propios intereses, no buscar nuestra propia empresa, nuestro propio desarrollo sin tener en cuenta al otro, al hermano. No, yo soy guarda tuyo. Tú eres guarda mío. Nos necesitamos. Por favor, entiéndelo. Nos necesitamos. Filemón lo tiene claro. Por eso está apelando a ese buen testimonio de Filemón, para que cuando venga Onésimo, Filemón aplique lo que él ya tenía y reciba a su hermano, ya no esclavo. Bueno, va a seguir siendo esclavo desde el punto de vista social, pero ahora hermano en la fe. Eso lo estaremos desarrollando, Dios mediante, el próximo domingo. Entonces, testimonio mostrado por la fe en Jesús, por la fe a favor de su iglesia y por la fe en el conocimiento de todo bien, versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz. La palabra eficaz que aparece ahí es enérgica, es decir, una fe activa, poderosa.
¿Y qué activa y le da poder a nuestras convicciones? Obviamente el Espíritu de Dios y la palabra que nos muestra y que nos enseña acerca de esto que estamos hablando. Porque no siempre estamos viviendo la vida de fe correcta. Decimos que tenemos fe y tenemos estrés. Decimos que tenemos fe y estamos con ansiedad. Decimos que tenemos fe y tenemos toda clase de dolores, traumas físicos y emocionales porque estamos en crisis. Porque la necesidad, la situación del país, el cambio de gobierno, porque la economía, porque la enfermedad nos ha desestabilizado. Y entonces, ¿cuál es la fe que decimos tener? La fe que produce el Espíritu Santo produce estabilidad mental, emocional, ¿sabían? Cuando caemos en esas crisis emocionales, porque caemos. Otro día hablaremos más ampliamente de eso. Lo que tenemos que hacer es recordar lo que Dios es, quién es, lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que Él enseña en su palabra, porque la fe es por Él. ¿Y el oír qué? Los cambios económicos y sociales y políticos del país. Amén. Cuidado con eso, nada que ver con eso. La fe es por el oír la palabra de Dios. La fe se fortalece cuando le creemos a Dios. Lo que Él ha escrito, lo que Él ha dicho, es por la palabra viva y eficaz de Dios. Entonces energiza y nuestra fe es eficaz. La palabra eficaz ahí es enérgica, energizada, obviamente activada, poderosa. Por eso es una fe que no importa lo que hay alrededor, se estén cayendo los muros de nuestra existencia, pero yo sigo confiando en el Señor. Vamos a llegar a eso. El Señor nos va a llegar a eso. Y eso debemos ser cada día, orar, Señor, que nuestra fe sea eficaz, real, activada por la guía de tu Espíritu Santo. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. El Señor en su bendita gracia también nos capacite a nosotros para interceder a favor de otros basados en el amor y como hemos visto hoy, basados en la fe. Confiemos en el Señor y también que el Señor nos lleve a confiar en los hermanos, a confiar en la iglesia, a confiar en nuestro Dios. Bondadoso Rey del cielo y de la tierra, te adoramos. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos. Gracias por Filemón, por Pablo, por Onésimo, por la iglesia en Colosas. Gracias por usted, nuestro buen Dios y Padre, que nos has llenado con tu Espíritu Santo y nos has derramado en nuestros corazones tu amor. Y también por tu Espíritu Santo nos has dado fe. Admitimos, Padre, en esta mañana que no siempre decidimos amar y creer como podemos hacerlo. Si en esta mañana, Señor, hay alguien que está pasando por alguna prueba, por alguna crisis, por alguna necesidad de amor o de fe, oro, Padre, en el nombre de Jesús, a fin de que le des fortaleza. Tu Espíritu Santo que has hecho morar en él o en ella, renueve el amor y la fe ágapemente, el amor genuino, incondicional, perfecto, excelso, a fin de que pueda allanar cualquier alteración que haya sucedido. Y te rogamos, Señor, que también obres en nuestros corazones para que te amemos y para que te creamos siempre, a pesar de las circunstancias. Bueno eres. Gracias por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.